Listo. Pues ahora sí, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están todos? Bien, bienvenidos allá en Zoom. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Vemos ya 13 personas conectadas. Bueno, 11, porque dos estamos aquí, pero nos da mucho gusto que estén conectando a esta nueva temporada del grupo pequeño de finanzas. El título es Transforma tus finanzas en 3 meses, ¿ok? Entonces, para comenzar, me gustaría empezar con el texto lema de este grupo pequeño. Es un texto bíblico que sienta las bases y seguramente ya lo has leído, no sé si en esta versión, pero cuando lo leí en esta versión, que es la nueva traducción viviente, me llamó mucho la atención cómo lo dice de una manera tan simple, pero al mismo tiempo tan radical, tan absoluta, tan tajante. Y este texto lo vamos a estar leyendo durante todas las sesiones de este grupo pequeño para que se nos quede bien grabado y reconozcamos la importancia que tiene, ¿vale? Entonces dice así, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces vamos a analizarlo parte por parte para ver a qué se refiere esto y es la base del grupo pequeño, ¿no? O sea, todo el conocimiento, todo lo que Dios nos quiere enseñar en este grupo está basado en este texto. Y empieza primero con Dios. ¿Por qué? Porque es lo más importante, es lo fundamental. No podemos hablar de dinero sin hablar de Dios, ¿ok? Y es más, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Entonces me encanta este versículo porque pues empieza con Dios en primer lugar. Luego dice proveerá, que esa es una acción y no necesariamente se refiere en el futuro. A veces las traducciones y el lenguaje no son exactas, pero yo lo que entiendo aquí es un está proveyendo, es un presente continuo, ¿ok? Implica reconocer a Dios como nuestro proveedor. De hecho, no sé si en el chat me escuchan bien, si pueden poner ahí en el chat, sí se escucha para saber que están ahí conectados. No he visto interacción, entonces quisiera saber si están todos escuchando, si se ve bien la presentación, la pantalla, o no me han escuchado nada desde que empecé. Ahí está, perfecto. Gracias, Karen, Ivonne, Indra, fabuloso, excelente. Disculpen, nosotros no los podemos escuchar a ustedes porque si no se viciaría, porque tenemos acá varios micrófonos y las bocinas, pero en el chat pueden poner todas sus preguntas y con gusto las respondemos, ¿vale? Si de repente hubiera alguien con el micrófono encendido, pues acá también lo apagamos. Perfecto. Entonces, estamos hablando de Dios en primer lugar, proveerá, que es un presente continuo, y que implica reconocer a Dios como nuestro proveedor. A lo largo del grupo pequeño estaremos analizando diferentes funciones, pero también cómo a veces nuestra confianza, nuestra fe se desvía, se pone en otros asuntos que no son principalmente Dios. Luego nos va a proveer, pero no escasamente. No sé de dónde surgió, bueno, sí he estudiado un poco la historia del cristianismo y cómo cuando surgió el cristianismo, después surgió el catolicismo y demás, y cómo vienen algunas corrientes judaicas. Entonces, a veces la escasez o la pobreza se relaciona con la espiritualidad, ¿ok? Y eso no hay una relación, aunque sí hay textos que hablan acerca del dinero y de las riquezas que vamos a analizar también, pero es un error considerar que para ser espiritual hay que ser pobre. Y de hecho aquí lo dice, Dios proveerá con generosidad. ¿Qué significa? Abundantemente, generosamente, en exceso, ¿vale? Entonces a veces consideramos y le pedimos a Dios así como, poquito nada más lo necesario, dame. No, aquí está diciendo con generosidad. ¿Y cuánto? Todo. ¿Qué significa todo? Todo. Pues todo, ¿no? Todo lo que necesitas un vehículo para transportar, trasladarte para tu negocio, para tus hijos, necesitas una camioneta para tus hijos, para llevarlos a la escuela, todo, ahí dice todo lo que necesiten. Cuando nuestra confianza está puesta en este orden. Ahora, hasta aquí no hemos hablado de dinero, ¿eh? Ahorita vamos a hablar ya de dinero, pero esta es la base. Entonces, muchas veces ya estamos metiendo al dinero, pero es que no tengo dinero. Espérate, aquí ni siquiera estamos hablando de dinero. Dios te va a proveer todo lo que necesites. Ya, acabamos el grupo pequeños y entendieron eso. Ya no necesitan más sesiones. No, no se quedan. Vamos a ir analizándolo y vamos a ir aterrizándolo a conceptos prácticos, ¿sale? Bienvenidos, muy buenas noches. Adelante.
Entonces, con generosidad todo lo que necesiten, y dice justamente, aquí adelante también, si gustan. Porque yo luego digo que no pongan la fila de adelante, porque nadie la ocupa. Entonces, ¿para qué la ponen? No, sí, bienvenidos a eso, genial. Siempre hay una fila de hasta adelante. Si la quitas, la de otro se vuelve, pero es exacto, ese era un chiste ahí por ahí. Muy bien. Entonces, siempre, otra vez absolutos. Le digo que este texto me encantó por la cantidad de absolutos que menciona. Ya vimos todo lo que necesiten y ahora dice siempre. No a veces, no por temporadas. Siempre es siempre, y lo dice la Biblia. ¿Ok? Ahora, es cierto que en cuestiones económicas hay temporadas. Los negocios tienen sus curvas. Y el día de hoy las curvas de los negocios son cada vez más pequeñas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Ok? Algunos se expanden, pero ya la muerte de los negocios está en menos de 2 años, 5 años, la mayoría. 95% de las empresas quiebran antes de 5 años. 95% de las empresas creadas en México quiebran antes de 5 años. ¿Vale? Entonces, ahora, si nuestra confianza está en el negocio, pues ahí está el problema. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos proveerá y siempre tendremos nuevamente todo lo necesario. Por si en el primer renglón no quedó claro, nos lo vuelve a decir. ¿Ok? Todo lo necesario y habrá bastante. Nuevamente, no escasamente, no pichicateando, no hay de 100 pesos de gasolina, no. O sea, generosidad bastante de sobra. Y fíjense si no recuerden algunos de los milagros que hizo Jesús. La multiplicación de los peces y de los panes. ¿Alguien recuerda qué pasó después de que repartieron y repartieron los peces y los panes? Jesús les dijo a los discípulos, vayan y recojan lo que sobró. Y sobraron, no recuerdo si 7 o 12 canastas llenas. O sea, sobró. ¿Cuántas veces estamos acostumbrados a que nos sobre? ¿Ok? Siempre falta, dicen por aquí, ¿vale? Entonces, pero es un cambio de mentalidad. Falta cuando nuestra confianza está en lo material, cuando nuestra confianza está en lo mundano, cuando nuestra confianza está puesta en nuestras propias fuerzas. Ahí sí no nos va a alcanzar. Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, sobra, alcanza, se multiplica. ¿Sale? Ahora, este es un grupo pequeño donde tocamos el tema financiero desde la esfera espiritual y esta es la parte introductoria. Creo que empecé bastante fuerte, espero que no les haya asustado, pero es el objetivo, ¿vale? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué nos provee? ¿Para qué nos da todo lo que necesitamos? ¿Para qué sobra? Pues para compartir con otros. La clave es que esta generosidad que Dios nos da, ¿cómo sabemos, cómo dice, cómo sabemos que amamos a Dios? Porque amamos a nuestro prójimo. ¿Okay? No podemos amar si no tenemos a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando Dios nos da, irradiamos esa luz, compartimos eso que tenemos. Entonces, lo que nos da es para compartir con otros. ¿Qué pasa cuando nuestro objetivo está enfocado en nosotros mismos? Que ya más adelante hablaremos de algunas religiones como no estoy hablando de religiones como el hinduismo ni el judaísmo. Estoy hablando de religiones modernas que todo el mundo practica. Materialismo, egoísmo, consumismo. ¿Te fijas que terminan en ismo? Igual que cristianismo, hinduismo, catolicismo. Son religiones donde hay ídolos, donde hay rituales, donde hay ceremonias, donde hay culto y que a veces lo hacemos de forma inconsciente. Y eso nos trae consecuencias materiales, ¿vale? Físicas, humanas, mundanas. Pero todo surge en un ámbito espiritual que es el que vamos a estar estudiando acá. Entonces, este texto viene en 2 Corintios 9:8. Les recomiendo memorizarlo. Agradecer a Dios todos los días por esto. Tomar esta promesa como base. Vivir con base en este texto. Porque cuando nuestra confianza está en Dios como nuestro proveedor, nos va a dar con generosidad todo lo que necesitamos en abundancia, de sobra para compartir con otros. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario hasta aquí? De hecho, tenemos ahora en esta nueva temporada unas hojitas para que vayan llenando. Y ahorita se los mandamos. Te lo mandé, ¿verdad? Hasta plumas les trajimos. Wow, gracias por. Bueno, no, me presento, me gusta empezar y ya luego presentarme. Mi nombre es Samuel Beutelspacher Gómez, me pueden decir Samuel nada más, mi apellido es alemán, un poquito complicado. Mi esposa Ana Laura Mondragón, también ella es licenciada en negocios internacionales, un servidor ingeniero en mecatrónica y bueno, Dios nos llamó a
a dar este curso. Ahorita les platico un poquito a detalle, pero les voy a compartir esta hoja para que la vayan ya. ¿Traes plumas? Sí. Y los que están en Zoom, les vamos a mandar el PDF para que ahí lo puedan imprimir y llenar. Me parece que esta versión de PDF no es editable, no me dio tiempo de revisarlo. La próxima ya se los daremos. ¿Quieres una pluma? No. Ah, súper. A ver si pinta, si no, se las cambiamos. Entonces vamos a ir, ahorita vamos a ir viendo cada uno de los temas, ¿vale? Ok, súper. Bueno, pues entonces ya vamos a comenzar ahora sí. ¿Le puedes dar clic, por favor? Ya vimos la introducción y me gustaría que nos presentáramos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar aquí presencial y luego por Zoom. Si nos pueden decir su nombre, a qué se dedican, por qué están aquí, es decir, qué les llamó la atención, si alguien los invitó, si lo vieron en la página, si alguien les dijo de esto, o llegaron por casualidad y van pasando por aquí. O sea, ¿por qué llegaron acá? ¿Qué quieren lograr cuando vieron finanzas en 3 meses? Como qué quieren lograr en aspectos generales y qué esperan en específico en este grupo. ¿Vale? Entonces déjenme voy por el otro micrófono. Listo. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere participar? Adelante, por favor. Hola a todos, yo soy Raúl, bueno, porque no me... Sí, ahí está. Yo soy Raúl Segovia, tengo 30 años, me dedico de manera profesional al marketing digital. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, vi el grupo en Church Center. La temporada pasada fui líder de grupo, de un grupo pequeño. Y bueno, esta temporada yo dije, bueno, ahora voy a estar del otro lado también para ver. Y ¿qué quiero lograr? Pues bueno, quiero mejorar mis finanzas, obviamente, mis finanzas familiares y de un negocio que tengo. Y ¿qué espero en este grupo? Pues conocer a más personas que tengan la misma situación y tal vez también compartir, obviamente, experiencias y todo. Perfecto, muchas gracias. Recuérdame tu nombre. Raúl. Raúl, bienvenido, Raúl. ¿Quién más? Acá. Ahora, los hombres primero, ¿eh? Para que no digan. Hola, buenas noches. Yo soy Adriel Herrera. Yo soy comerciante, para ser específicos, una rosticería y también manejo un carro en Uber. ¿Por qué estoy aquí? Ni yo lo sé. Honestamente, no. Estoy pasando una situación económica súper complicada. Creo que Dios me llamó a estar aquí, definitivamente, ¿no? Por medio de mi esposa, que es la que me estuvo y vamos, y vamos, y vamos, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Finanzas sanas, ¿no? Finanzas sanas, pues triunfar, de cuentas, ¿no? En mi negocio, llevarlo, se puede a lo máximo, pues a lo máximo, ¿no? ¿Y qué espero del grupo? Pues conocer más gente, tal vez como yo, o más exitosos, pero esa es la idea, ¿no? Conocerlos. Perfecto. Muchas gracias, Adriel. ¿Ya se van aprendiendo los nombres? Raúl, Adriel. Adelante. Bueno, hola, yo soy Pamela Morales. ¿Por qué estoy aquí? Voy a la iglesia de Más Vida y como enseñaron los grupos pequeños y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no ir a ver de qué se trata, ¿no? Y qué más, ¿qué quiero lograr? Pues la verdad, lo que quiero lograr es ordenar mi vida financieramente. Vengo de muchas rachas muy amargas, demasiado, pero, y eso que al principio yo decía, no, pues ¿cómo le hago, no? Yo siempre me encomendaba a Dios y Dios me ha traído hasta aquí. ¿Y qué espero en este grupo? Pues oír otras experiencias de otras personas, cómo logran sus objetivos, qué es lo que ellos recomiendan, a lo mejor de ahí ver mis errores y checar
levantar lo que he hecho y seguir adelante y también yo dar lo mío, ¿no? ¿Y a qué me dedico? Tengo un taxi. Súper. Muchas gracias. ¿Alguien más o vamos a Zoom? Vamos a... Y ahorita regresamos. Si no, a ver, déjenme prendo micrófonos. Listo. ¿Quién quiere compartir en Zoom? Hola, sí. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Mi nombre es Karen Sandoval. Me dedico a transporte de personal. Estoy aquí porque es un área en la cual a veces se nos dificulta lograr poner un orden, sobre todo el orden de Dios, no el orden que uno a veces como humano cree que es el correcto. Quiero lograr una libertad financiera en todo sentido, sobre todo con las deudas que a veces adquirimos para el negocio. Entonces, tengo ese propósito y espero de este grupo aprender mucho de ustedes. Yo solamente conozco a Ana Laura por Facebook. Tengo el honor de tenerla en mis amigos, creo que porque ambas tenemos el gusto como por los animales y eso hizo que los amigos en común pudiera yo tenerla. Y pues Wow. me siento muy afortunada de poder estar en este grupo. La vez pasada por cuestiones laborales no pude unirme, pero ahorita estoy con toda la esperanza de poder aprender mucho. Fabuloso. Muchas gracias, Karen. Gracias. ¿Quién más? ¿Viri? Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues yo soy Viridiana Hernández, yo ando saludándolos desde Puebla. Esta es mi segunda ronda del curso. Dicen que las cosas se van tatuando en tu cerebro por repetición, así es que por eso aquí estoy de nuevo. Pues lo que quiero lograr ahorita en este nuevo aprendizaje, porque pues todo lo voy tomando como nuevo aprendizaje, es volver a tener mi colchoncito financiero para volver a restablecer mis finanzas. Por el momento soy ama de casa, así es que estoy restableciendo toda mi vida financiera y por eso ando por aquí, para volver a repasar los conocimientos y a veces hay cosas que se quedan como un poquito atoradas, entonces para aclararlas mejor. Fabuloso, Viri. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Ya sea presencial o en Zoom. A ver, acá presencial. ¿Cuál es tu nombre? Viridiana. Ah, Viridiana. Perfecto. Espérame un segundo. Eh, Hola, buenas noches. Yo soy Viridiana. ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero, bueno, mejorar mis finanzas en casa, porque siento que soy muy gastalona. Este, y quiero lograr, pues, más que nada en que, pues, aprender a llevar mis finanzas y también poder ayudar a alguien más a, a lograr lo mismo y también a apoyar a más que nada, como tengo una familia de mi suegra, pues también ayudarle en ese aspecto a eso. Este, y espero pues que también a base de que al grupo pues se sepa cómo que conseguir escuchar consejos y ver que, bueno, cómo se dan las cosas con los demás para que yo también pueda seguirlos. Ok. Y yo soy, estoy pues, de limpieza, trabajo de limpieza. Muy bien. Muchas gracias, Viri. Gracias. Bienvenida. Una última persona. ¿Quién dice yo en Zoom? Aquí presencial. Venga, Mari. Hola, yo soy María. Estudié contaduría y finanzas, pero ahorita me encuentro en pausa porque estoy en proceso de conocer mi propósito. Súper. ¿Por qué estoy aquí? Porque no me lo puedo perder. ¿Qué quieres lograr? Quiero lograr educación financiera desde la perspectiva de Dios. ¿Y qué esperas de este grupo? Muchas bendiciones para todos. Fabuloso. Muchas gracias, María. Listo.
Pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Ya somos más, 22 en Zoom y 2, 4, 6, 7 presenciales. Pueden invitar a más personas si gustan, como pueden ver hay espacio. La sala también de Zoom es bastante amplia. Aquí la sala no tanto, pero caben más. Entonces, si gustan traerse a un amigo, familiar, vecino, conocido, compañero, con gusto invítenlos para el próximo jueves. Aquí presencialmente hay comida gratis, entonces se pone bueno, convivimos. Y por Zoom también está abierto a todas las partes del mundo que nos quieran visitar, ¿vale? ¿Sí está en la cámara? Porque no me veo yo. Así está acá, perfecto. Súper bien. Ahí está ya. Muy bien, entonces, vamos a hablar de 3 historias que vienen en la Biblia. Y si tú estás en este grupo y no eres creyente cristiano, no estás muy pegado al tema espiritual, no te preocupes. Vamos a hablar también del tema material, físico, cómo hacer un presupuesto, inversiones. Y de hecho al final de esta sesión voy a explicar las diferentes esferas. Pero comenzamos con la espiritual porque es la más importante. Y además, no sé si te ha pasado que de repente tienes estrategias, tienes un trabajo o ganas más y aún así no alcanza, ¿no? Dicen por ahí que entre más ganas, más gastas. O que de repente empezaste a ganar más y te pasó un accidente, una situación, un inconveniente, un fraude, algo, y de repente perdiste todo, ¿no? Y entonces dices, oye, pero sí va bien, ¿qué pasó? Bueno, pues porque tal vez el aspecto espiritual no estaba del todo bien. Y te cuento un poquito, antes de pasar con estas historias. Lau, ¿te quieres presentar? Sí. Mi esposa, linda y chula. Mi nombre es Ana Laura Mondragón. ¿A qué me dedico? Principalmente a mis hijos. La verdad es que ahí enfoco la mayor parte de mi tiempo. Tengo 3 de 8, 6 y 5. Son medio absorbentes, la verdad, todavía. Y además de eso, me gusta mucho el tema de marketing y no, o sea, siempre me dicen, ¿a ti qué te gustan las ventas? Pues como que tengo cierto rechazo, pero sí me gustan las ventas, la verdad. O sea, como que se me da muy fácil vender, hacer negocios y me invitan a varios proyectos. Entonces, por ahí me muevo en los proyectos. Ahorita que escuchaba de marketing digital, bueno, me piden he llevado varias cuentas de redes y me están pidiendo cada vez más. Y a eso me dedico, ¿no? Y ahorita, y bueno, desde hace algún tiempo lo que le dije a Dios es, tú dime y tú eres mi prioridad y tú eres quien me va a guiar en qué es lo que me voy a dedicar o a qué quieres que haga, ¿no? Esa era mi pregunta, ¿qué quieres que haga? Y él me va abriendo puertas y hay proyectos que no se dan y yo digo, yo confío, Dios es mi socio y él es el que lleva el negocio. ¿Por qué estoy aquí? Me apasiona el tema de finanzas personales. Estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey, pagado por Dios. Él me becó, él me ayudó a pagar mi carrera. A los 20 años, yo, o sea, bueno, desde los 18 le dije, por favor, tú dime qué hago. ¿Dónde quieres que estudie? E hice examen para la UAM, para la UNAM, para el TEC y me quedé en los 3. Y pues ya saben, ¿no? Todo el mundo de, ay, pues si ya tienen la UNAM, ya tienen la UAM, ¿qué vas a ir a hacer? A pagar dinero. Nunca había estudiado en una escuela privada. Y mis papás me aman, me adoran y todo, pero para ellos era un mundo extraño. O sea, como, ¿por qué voy a pagar por educación si la tienes gratis? Y más si ya te quedaste. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿dónde quieres que estudie? Y de verdad que sentía que era en el TEC, pero mis papás me decían, no, eso es capricho y eso es como de niña fresa, ¿no? O sea, es como que una payasada que quieres y es un capricho. Y yo le preguntaba a Dios, si es un capricho, que se cierren las puertas, si es que tú me vas a bendecir, que se abran las puertas. Y gracias a mi esposo, que en ese momento ya era mi novio, gané una beca del 70%. Y después todavía los de becas me dijeron, ay, te damos un 10% más porque nos caes bien. Y sí me dieron un 10% más, que eso no es que les caiga bien, es que ven a Dios en nosotros. O sea, esas bendiciones son de Dios. Y después entré a trabajar y me pagaban exactamente lo que me faltaba por pagar. Entonces fue Dios que me bendijo y que yo le dije, si tú
abres estas puertas, siempre que cuente esto, voy a decir que fuiste tú, donde sea que me pare. Y después me rompí la pierna y ya no podía trabajar y le dije a Dios, ¿y ahora qué voy a hacer si estoy coja, no? Y aún así, Dios me enseñó y nos guió al tema de finanzas personales y empecé en ventas y me fue, gracias a Dios, muy bien. Y me invitaron a dar conferencias acerca de finanzas personales en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y era una chavita que tenía la pierna rota, entonces como que empezó a evolucionar esto y yo le preguntaba a Dios, o sea, como que si esto es como, la verdad es muy sencillo cuando lo hacemos de la mano de Dios y lo que hay que aprender no es tan complicado, pero a veces, justo lo que decía Sam, ponemos los ojos y nuestra confianza en otras cosas y no en Dios. Y cuando hacemos eso o lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, es cuando se complica todo. ¿Qué quiero lograr? Que seamos conscientes de la bondad de Dios y que Dios es nuestro Padre y es nuestro proveedor y que lo que sea que se nos ocurra, Dios nos ayuda a hacerlo. Y si es un anhelo, yo le preguntaba, tú dices en la palabra que si es anhelo de nuestro corazón, tú nos ayudas a cumplirlo. Cuando son anhelos de nuestro corazón, aunque parezcan absurdos o aunque parezcan extraños, Dios nos ayuda a cumplir todos los anhelos de nuestro corazón. Y espero que tengan la certeza de que Dios es su Padre, es su proveedor, y aunque las cosas parezcan complicadas, o sea, de verdad, yo me acuerdo de alguna vez que estaba orando hincada con mi bebé de 6 meses, diciéndole a Dios, tenemos que pagar este mes 200,000 pesos y no tenemos la más remota idea de cómo hacerlo, y Samuel recibió 2 llamadas de 2 amigos diciéndole, tenemos una propuesta donde puedes ganar 200,000 pesos en 3 meses. Y yo así de, ¿cómo? O sea, si es lo que acabo de hablar con Dios, si es lo que le acabo de pedir, y en 3 meses después lo estábamos generando. Y me acuerdo de estar en un escenario porque nos estaban reconociendo porque habíamos hecho tiempo récord y porque bla, bla, bla. Y de estar en el escenario y de decirles, estoy aquí porque yo una vez estuve hincada llorando, pidiéndole a Dios ganar lo que estoy ganando el día de hoy. Y la gente no sabe de Dios, pero sé que Dios me utiliza para que las personas lo conozcan a Él y sientan la paz y no vean el dinero, sino que lo vean a Él. Que eso es como el engaño que el enemigo hace, que nos quiere atrapar y nos quiere quitar, nos quiere robar. Acuérdense, viene a matar, a destruir y a robar. Quiere matar nuestro espíritu, quiere robar nuestros sueños, quiere robar nuestro propósito. Entonces, es ahí donde nos tenemos que parar y agarrarnos de Dios y decir, no, Dios es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta en mi vida. Y Él tiene planes mucho más grandes de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Y de verdad, o sea, no platico con mis hijos y les cuento de que yo siempre fui a una escuela pública, ¿no? Y que comía taquitos de frijoles, ¿no? Y ellos se ríen y les digo, es que así era yo, ¿no? No es que haya salido de una casa millonaria ni de familia que tuviera todo, pero es Dios que me ha proveído y es Dios que me ha enseñado. Entonces, lo mismo te quiero enseñar a ti, a que tengas herramientas para lograr lo que sea que quieras. ¿Qué espero de este grupo? Milagros. Que veamos y vivamos milagros cada día y que vivamos de verdad agradecidos y conectados a Dios como nuestro proveedor, y que más personas puedan ver el milagro en sus vidas y que les digan, pero ¿cómo le hiciste? No, yo te conozco, ¿qué hiciste diferente? ¿O cómo estás haciendo esto? ¿O cómo estás logrando esto? ¿O por qué te veo tan feliz si tú y yo estamos en el mismo barco? ¿No? ¿Por qué? Y que puedas decirles y que puedas ser el testimonio vivo de la provisión de Dios, de la sabiduría de Dios, que Dios utilice tu boca, tus acciones, tu vida para impactar la vida de muchas personas, y que los anhelos y los propósitos que tú tengas en tu vida se logren y tengas la certeza de que Dios va a guiar cada paso de tu vida. Tanta. Bravo. Gracias. Esto también me Por eso le invitaban a dar conferencias en Europa.
Gracias, pues muy bien, ya nos presentamos. Ahora sí, 3 historias en la Biblia que hablan de dinero. De hecho, si tú buscas cuántos versículos hablan sobre dinero, te vas a impresionar, ¿eh? Habla muchísimas veces de dinero en la Biblia, entonces vamos a tocar algunos temas de eso. Probablemente ya has escuchado la historia de Ananías y Zafira, de José y sus hermanos, o de Judas. Pues vamos a revisar un poquito el contexto de cada una de estas historias. ¿Qué pasó en Ananías y Zafira? Un poquito de historia. Ya murió Jesús, ascendió, dejó al Espíritu Santo, fue el Pentecostés, los discípulos de Jesús reciben el Espíritu Santo y la iglesia empieza a crecer, pero abismalmente. ¿Ok? Entonces había de todos tipos, había ricos y había pobres. Y entonces los ricos vendían sus cosas y las traían para poder solventar las necesidades de todos. Y entre ellos estaban Ananías y Zafira. Entonces dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendieron una propiedad. ¿Por qué? Porque todos estaban apoyando y entonces ellos decidieron venderla. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. ¿Ok? Entonces, vendió la casa, llevó el dinero y dijo una parte nada más, una parte para Dios, una parte para mí. Y cuando le preguntaron, ¿esto es todo? ¿Lo vendiste en esto? Él dijo, sí, esto es en todo lo que lo vendí. ¿Okay? O sea, mintió. Entonces Pedro le dijo, sin conocer la historia, sino lleno del Espíritu Santo, Pedro sintió que había algo raro ahí y le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Es decir, no había compromiso, no había obligación, no era que a fuerza la tuviera que vender, sino la decisión fue de él y después de venderla, el dinero también era tuyo. O sea, pudo haber dicho, no, esta es la mitad. Entonces, ahí hubo 2 pecados, no solo la mentira, sino la acción y querer aparentar, querer quedar bien, de decir, no, si yo soy santo y estoy dando todo mi dinero, lo vendí y aquí está todo. Era un sentimiento de, pues, ni siquiera, no tiene la culpa, sino más bien de soberbia, ¿ok? De querer aparentar, de querer sentirse más, más que los demás por razón del dinero. Entonces, el dinero también está, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Porque en la presencia de Dios no puede haber mentira, pecado, ni nada. Entonces, en ese momento, pelas. ¿Ok? Hechos 5 dice esto. Ahora, y no, ahorita me da tiempo, pero después llega su esposa y le preguntan, porque aquí dice que junto con su esposa y con el consentimiento de su esposa. ¿Ok? Entonces, la historia después la revisan, dice que después llegó la esposa y le dicen, oye, ¿y vendieron en tanto la propiedad? ¿Este fue el total? Y la esposa dijo, sí. Y le dijeron, mira, pues ahí van los que acaban de enterrar a tu esposo, sigues tú y tómala. ¿Ok? Ahora, les digo, el tema no fue en sí el dinero, sino que el dinero los llevó a mentir y engañar por querer aparentar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego, José y sus hermanos. Aquí nos vamos al Antiguo Testamento. José era el 11º de 12 hijos y era el hijo favorito. Okay, era el hijo que más quería el papá, según, y los hermanos estaban enojadísimos con él. Además tuvo sueños, y en los sueños decía, soñé con 11 estrellas y un sol, y todos se inclinaban ante el sol. Y soñé con espigas de trigo, y 11 se inclinaban ante la 12ª. Entonces decían, este se cree rey sobre nosotros, entonces los hermanos lo traían cortito. Y entonces idearon un día atraparlo, llevárselo al campo y matarlo, por envidia. ¿Okay? Pero cuando ya estaban a punto de matarlo, Judá el mayor, de hecho de Judá viene el nombre de judíos, o sea, de ahí viene la descendencia, dice, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Los ismaelitas son los árabes, nada más para entrar aquí como en contexto, ¿no? Entonces, los judíos, en lugar de matarlo, dicen, mejor saquemos dinero de esto, ¿no? Entonces, ¿te suena los judíos haciendo negocio? Claro, ¿no? Vendámoslos a los mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre, así que
sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces ya no lo mataron, lo metieron en un hoyo y cuando pasaron los ismaelitas le dijeron, tenemos un esclavo, te lo vendemos. Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Ahora, esto fue un plan que después puedes estudiar, del 28 al 36, o sea, unos versículos después. Mientras los mercaderes madianitas llegaron a Egipto, allí lo vendieron a Potifar, quien era oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Entonces, este fue el plan de Dios para llevar a José al palacio del faraón y después convertirlo en el segundo al mando de todo Egipto. Entonces, necesitas leer la historia para que sepas cómo esta situación de casi morir, de estar preso, esclavo, de que sus hermanos, o sea, imagínate que tus hermanos te vendan. Digo, yo sé que hemos pasado por muchos problemas, pero tal vez no que tus propios hermanos te quieran matar y te vendan como esclavo, pero ese fue un plan de Dios para que llegara a Faraón y hacerlo el segundo, o dice tal vez sí, y hacerlo el segundo al mando, ¿ok? Ahora, ¿qué vemos en común en estas historias? De entrada hay dinero de por medio, ¿no? Y fíjense cómo aquí dice que 20 monedas de plata. Vámonos ahora de regreso a la época de Jesús. ¿Quién ya vio Chosen, Los Elegidos? ¿Alguien? ¿Sí? Si no la han visto, hay una serie. Es gratis en la página, la pueden encontrar también de forma gratuita. ¿Cómo? No, todavía no está. Pues hoy creo que se estrena el capítulo 3 y 4 de la 5ª temporada en el cine. Pues igual y el próximo martes hacemos algo y vamos al cine. Ahí en el grupo de WhatsApp, si no están en el grupo de WhatsApp, al final se agregan. Igual los que están en Zoom, si no están en el grupo, al final nos agregamos para ponernos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver dos temas que fue ahí mismo, ¿no? Mientras comía, entró una mujer, estaba hablando de Jesús, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Hay estudios que dicen que este perfume costaba 1 año de salario de un jornalero. Si hacemos los cálculos, digamos, en promedio, ¿qué te gusta? ¿5,000 pesos al mes? Por 12 son 60,000 pesos. Pues imagínate un perfume de 60,000 pesos. ¿Ok? Y llega Jesús y una mujer lo rompe, donde además no solo el perfume era costoso, sino el frasco donde estaba guardado el perfume también era costoso. Y lo vierte todo. Los discípulos, pues con cierta razón, se indignaron. ¿No? ¿Por qué desperdicia 60,000 pesos? Hablando en contexto mexicano. ¿Qué desperdicio? Ahora, podría ser, la vez pasada hicimos el que como de 300,000 pesos, que era no hay un dato exacto, ¿no? Pero ¿qué desperdicio? Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. O sea, como que había cierta lógica en eso. Pero después, Jesús les dice, ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Aquí el tema es espiritual, porque más allá del dinero, lo que la mujer estaba haciendo era preparando a Jesús para la muerte, ¿no? Era como la unción previa a su muerte. Entonces, y hay estudios que también dicen el manto de Jesús, que era de una sola pieza, que por eso los romanos dijeron, lo vamos a partir y nos lo repartimos. Y al final dijeron, no, porque es muy costoso. Mejor lo rifamos, hagamos una rifa, echaron suertes, y eso es la profecía que se cumplió, y es porque el manto también era muy costoso. La tumba en la que estuvo Jesús también era de un millonario de esa época. ¿Okay? Para que pudiera estar ahí, era nueva, o sea, no se había ocupado la tumba. Entonces, varios detalles por ahí que tienen que ver con dinero, pero en un ámbito espiritual, no en el ámbito mundano porque además en el ámbito aquí mundano pensamos en alguien millonario y luego, ¿qué piensas? En político, narco, ¿no? Y demás. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. Ahora, fíjense, justo después de esto, 4 versículos después, o sea, unos minutitos después, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y le dijeron 30 piezas de plata.
¿Por qué esos precios? Porque era el precio de un esclavo. Acá fueron 20 en el Antiguo Testamento, acá ya fueron 30 por la inflación, ¿no? Siempre suben de precio las cosas, pues acá fueron 30, pero a final de cuentas es algo simbólico, ¿ok? No se compara ni siquiera con lo que costaba el perfume, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en esto? ¿Cuál fue la intención en el corazón de las tres escenas que vimos? Más allá de la parte física, ¿no? Más allá del dinero, había un tema espiritual, un tema emocional y un tema mental. Entonces, ¿qué son las esferas que vamos a estar analizando? ¿Por qué finanzas? Porque, como bien dice la palabra, no se puede servir a dos señores. Y es la primera pregunta que viene ahí en su workbook, en su hojita del día de hoy. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, o a Dios y a las riquezas. ¿Okay? Entonces, en un devocional que tiene el pastor Andrés Speaker, habla de cómo en la Biblia pocas veces se habla de otros dioses. Y una de esas veces es en ese versículo, donde habla de servir a dos señores o a dos dioses. Uno que es Dios con Dios de mayúscula y otro que es Dios con D minúscula, que hasta le pone nombre, el dios Mamón, que es el dios del dinero. ¿Ok? Entonces ahí lo habla tajantemente, no puedes servir. Y yo conocía ese texto, pero muchas veces el servir pensamos que es como adorar y rendir culto y como muy religioso el asunto. Pero servir al dinero significa confiar en el dinero. Si tú cuando recibes la quincena, como que tu alma descansa y dices, ay, ya llegó el dinero. Cuando pagas y sientes esa tranquilidad, estás sirviendo al dinero. Porque tus emociones están siendo afectadas por el dinero. Tu paz te la está dando el dinero. Pues de alguna manera tu Señor es el dinero. Les digo que hoy empecé fuerte, discúlpenme. Pero a eso se refiere la palabra y se los comento porque yo pasé por momentos donde estaba tan enfocado en conseguir dinero que tomé muy malas decisiones. Y después me enojé con Dios por las consecuencias de las decisiones que tomé, siendo que eran consecuencias de mis malas acciones. Pero yo dije, ¿por qué Dios me abandonó? Y llegué a la conclusión. Y yo hablaba mucho con Dios, le decía, mira Dios, tú tu camino, yo el mío. Y yo voy a generar dinero con lo que sé hacer y le voy a dar con todas las ganas. Y sí, por un tiempo pude generar, pero no se puede sin Dios. Entonces, cuando entendí lo que significa servir al dinero, dije, esto lo tengo que contar, porque caemos en ese error y el mundo nos lleva a esa dinámica de poner nuestra confianza en el dinero, poner nuestra confianza en los negocios, en las inversiones, en el trabajo, en los socios capitalistas, en los contratos, en muchas cosas, y nos perdemos. Entonces, ¿por qué finanzas? Precisamente por eso, porque es un tema de relevancia. Una de las mayores esclavitudes que vivimos el día de hoy es la esclavitud del dinero. Oye, ¿por qué no fuiste al grupo de finanzas? Es que no pude. ¿Cómo? ¿Te caíste? ¿Te rompiste una pierna? ¿Qué pasó? No, tuve que quedarme a trabajar. Y si no trabajabas, ¿qué? ¿Te mueres o qué? No, pues no me pagan. O me pueden correr. Ah, entonces es por el dinero. ¿Okay? Entonces muchas de nuestras decisiones están basadas en dinero. Antes de consultar a Dios, antes de decidir, vemos si nos alcanza o no nos alcanza, si podemos o no podemos con base en el dinero. Por eso dice que no podemos servir a Dios y al dinero. ¿Sale? Necesitamos hacer una separación tajante de dónde está nuestra confianza. Porque si no, las consecuencias van a ser, como dijo mi esposa, el demonio, el enemigo, solo viene para hurtar, matar y destruir. Entonces te engaña primero mostrándote las bondades del dinero, las inversiones, los negocios, las malas decisiones, hacer tranza, muchas cosas. O incluso hacer las cosas bien. Porque conozco personas que hacemos las cosas bien, pero de repente nuestra confianza está desalineada con el dinero y Dios dice, no, hasta aquí porque si no, te vas a perder. Vas a ganar dinero, pero se va a perder tu alma. Por eso en la Biblia dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero se refiere a un rico como aquel que pone su confianza en las riquezas, no como alguien que tiene dinero.
¿Ok? Entonces vamos a ir analizando también esos. Por ejemplo, otro dicho muy frecuente es, el dinero no compra la felicidad, ¿no? Y yo digo, ¿y la tristeza sí te hace feliz? Tampoco. La pobreza, perdón, la tristeza, sí, con razón vi sus caras así de, si el dinero no compra la felicidad, entonces la pobreza te hace feliz, tampoco. O sea, la felicidad proviene de Dios, es un fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. ¿Ok? Entonces, la felicidad viene de Dios. Si por alguna razón tu felicidad está viniendo del dinero, yo recuerdo cuando me compré mi primer BMW, la felicidad venía no del dinero, venía del auto y el orgullo y la satisfacción personal y muchas cosas. Ese era mi Señor. Y no podía estar en el mismo nivel que Dios. No podía decir amo a Dios y estoy aquí. Pero es normal, a veces nos enseñan en el mundo ese éxito, esa satisfacción, ese logro, ese esfuerzo. No está mal manejar un BMW. Lo que está mal es como el Ananías y Zafira. No estuvo mal vender la casa. No estuvo mal donar la mitad. Cuando donamos en primicias, en Más Vida, es abierto y el pastor dice lo que Dios te diga. No te dice el primer mes de tu salario, no te dice tiene que ser esta cantidad, no, lo que Dios te diga. Entonces igual a ellos dijeron lo que Dios te diga. O sea, el problema no fue venderle, el problema no fue dar la mitad, el problema fue decir sí es todo, porque era aparentar, era sentirse bien. Y ahí es donde estaban poniendo al dinero como su Dios, ¿vale? Entonces, por eso finanzas, ¿vale? Para ir entrando en contexto y poniendo las cosas en su lugar correcto, para que después Dios nos bendiga y nos dé la tranquilidad y nos dé la abundancia que buscamos, pero estando alineados bien espiritualmente. Dios no nos va a dar una serpiente para comer. Nos va a enseñar y no nos va a dar piedras, nos va a dar cosas mejores. Pero necesita saber que nosotros estamos preparados para recibir eso. Luego, ¿qué dice Dios de las finanzas? Otro versículo que se ocupa mucho como dicho. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Lo han escuchado? ¿Es cierto o no es cierto? Pero lo dice la Biblia, ¿no? Que el dinero es la raíz de todos los males. ¿O qué dice la Biblia? A ver, ahí en Zoom, están muy calladitos. ¿Qué dice la Biblia? ¿El dinero es la raíz de todos los males? ¿O el amor al dinero es la raíz de todos los males? El amor al dinero, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado también porque un texto fuera de contexto es un buen pretexto. No hay que cambiar las cosas. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿qué dice Dios de las finanzas? Estamos en un mundo físico, necesitamos dinero. Jesús pagó impuestos, ¿ok? Generó un milagro para pagarlos, pero pagó impuestos. Yo, de hecho, luego quiero estudiar si él trabajó, porque él tenía una profesión, fue carpintero. Entonces, ¿cobraba? Seguramente sí. No lo explica la Biblia, ¿no? Pero ¿gastaba dinero para comprar comida? Seguramente sí. Pero muchas veces lo sacamos como de contexto, ¿no? En la serie de Chosen de repente ven cómo reciben donativos, pero también cómo tienen un negocio de aceite de oliva. Entonces, había que mover. O sea, estamos en un mundo físico donde tienes que, o sea, Jesús se cansaba, aunque podía volar, ¿no? O trasladarse en el espíritu, ¿no? Caminaba y se cansaba, lloraba, sentía tristeza, se enojó. Exacto, ¿no? Entonces, el dinero es un tema que tenemos que utilizar, pero debemos ponerlo en el momento, en el justo, exacto, ¿vale? Entonces, vamos a ver a lo largo de este grupo pequeño qué dice Dios de las finanzas y ahorita veamos rapidísimo qué es el dinero. ¿Quién me dice qué es el dinero? Pongan ahí en el chat definiciones del dinero. Ustedes aquí, ¿qué piensan? ¿Qué es el dinero? Yo siento que es un instrumento. Un instrumento, ¿correcto? Para hacer cosas, ¿no? Ok. ¿Qué más es el dinero? ¿Qué son las monedas, los billetes? Un medio de intercambio, un medio de acumulación de valor. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que el dinero no existe? Que el dinero no es real, que el dinero es una ilusión, es un significado. ¿Por qué se llama peso
la moneda que usamos en México, y en Argentina, y en Colombia, y en República Dominicana, y en Cuba. Se llama peso. ¿Alguien Porque sabe? antes se intercambiaba a través del peso por las semillas. Bueno, ¿cómo? Correcto, porque era lo que pesaba, ya después del trueque, que eran las semillas, cuando crearon las monedas, una moneda de plata tenía cierto peso. De hecho, se les llama onzas. Y la onza es una medida de peso. ¿Ok? Entonces, por eso se cambió el nombre a peso, porque es lo que pesaba el metal. Y el metal tenía un valor. Pero el día de hoy las monedas están hechas de aleaciones mucho más económicas. Entonces, no valen lo que representa. Cuando alguien dice su peso en oro, era eso, ¿no? Que el peso valía realmente su peso en oro, o en plata, en este caso en México era la plata. ¿Vale? Pero el día de hoy es solamente una representación. Anteriormente, si tú buscas un billete antiguo, dice pagaré al portador. ¿Por qué? Porque después del trueque, cuando se crearon las monedas y los metales, entonces tú tenías metales y podías llegar al banco a depositar tus metales y a cambio te daban un pagaré, un recibo, que decía vale por tantos lingotes de oro, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tú depositabas en el banco el metal y te daban un papel, que era un billete, ¿okay? Que decía páguese al portador de ese. Tú se lo dabas a alguien más y esa otra persona podía ir al banco a reclamar ese metal que tenía cierto valor. El dinero estaba respaldado por metal. El día de hoy eso ya no existe. Si tú agarras un billete de 100 pesos o de 500 pesos o de 1000 pesos, nada más dice 1000 pesos, pero no dice que es pagaré, ni dice que se pague al portador, nada. El sistema monetario actual está basado en la confianza. De hecho, técnicamente el sistema monetario actual, la moneda se le llama moneda fiduciaria o moneda fiat. Y la raíz latina de fiduciaria y de fiat es fe. Es un sistema basado en la fe. ¿En qué tienes fe? En el Banco de México y en el gobierno de México, en que tu dinero va a seguir valiendo. No sé quién de ustedes vivió la crisis del 94, pero la fe que tenían en que tenías 10,000 pesos, de repente se volvieron 10 pesos. Y la deuda que tenías de 10 pesos, de repente eran 10,000. ¿Ok? Y entonces hubo una crisis. Lo que pasó en Argentina, en Venezuela y demás. Entonces, la fe, el sistema está hecho para que se pueda mantener esa confianza en el sistema. Pero el día de hoy, tú vas a un banco y quieres retirar arriba de 200,000 pesos, te ponen todas las trabas. Porque es más, la sucursal muchas veces ni siquiera tiene todo el dinero de todos los cuentavientes que abrieron su cuenta ahí. No está el dinero ahí. Porque ¿qué hace el banco? Tú depositas 100 pesos y le das derecho por ley de prestar ese dinero 10 veces más y cobrar intereses por eso. ¿Ok? Entonces tu dinero nunca va a estar en una bodega almacenado, sino siempre se está moviendo. Eso se llama jinetera. El dinero, dicen por aquí, un instrumento de cambio, un facilitador. El dinero es poder en papel, una idea mueve al mundo sin mover el bolsillo. ¿Ok? Vamos a ir viendo al detalle. Entonces, ¿cómo es posible que pongamos tanta fe en el dinero? Vamos a ver un ejercicio rápido. ¿Qué pasa si ahorita yo te doy 1,000 pesos, te doy un billete de 1,000 pesos? Es más, ¿alguien trae un billete? A ver, ¿alguien trae un billete que me quiera prestar de la denominación que sea? ¿Quién tiene un billetito que me preste para un ejercicio? A ver. Tienen por acá un billete. ¿Ven qué fácil es conseguir dinero? Muchas gracias por su donativo. ¡Órale! No, ahora sí me fue bien. Voy a hacer más seguido este ejercicio. Y los de Zoom, no hay manera de hacer el ejercicio por Zoom. Transferencia. ¿Qué sientes? O sea, analiza tus pensamientos. Que ya no tengo algo. Que ya no tienes algo. O sea, yo creo que hay muchos pensamientos, ¿no? De si se los irá a quedar, me lo va a regresar, no me lo va a regresar, si me lo regresa, si no me lo regresa. ¿Por qué di tanto? ¿Por qué di tan poquito? No, o sea, fíjense cómo el dinero mueve las emociones. Porque de alguna manera estamos ligados al dinero por tradición, por herencia, por el sistema. Entonces no se preocupen, les voy a regresar el doble de lo que me dieron. ¿Cómo se sienten? Otra vez, ¿no? Fíjense cómo las emociones
con emoción, pues no es cierto. Nah. Y ahora otra vez para abajo. No, es un ejercicio. Ya ni sé cuál fue de cada quien. Ahí confío en cada uno de ustedes. ¿Sí, así? Sí. Súper, muchas gracias por el ejercicio. Y ese era el primero, ¿no? Fíjense cómo nuestras emociones cambian respecto del dinero y a final de cuentas ponemos nuestra confianza en eso, en un papel que no tiene valor más que el que nosotros le damos. Ahora, si yo saco, ahora sí, un billete de 1,000 y te lo doy, ¿te sentirías inseguro, insegura de salir a la calle con 1,000 pesos en tu bolsa? Algunos sí, algunos no. Si son 10 billetes de 1,000 pesos, si son 10,000 pesos, ¿te sentirías insegura, insegura? Los que dijeron que sí, pues más, ¿no? Los que dijeron que no, tal vez ya, tal vez no. 100,000 pesos en efectivo. Pues no, ya los he traído hasta más, ¿no? 1,000,000 de pesos en efectivo. Dices, ay, sí, ya no salgo. Pero si nadie más sabe más que tú. Pero como esa es una emoción que sientes. Exacto. Entonces fíjate cómo todo el mundo te ve y sientes que te van a robar. O sea, te pueden robar con 100 pesos, te pueden robar con 1,000,000 de pesos. Y te pueden secuestrar con uno y con el otro. Pero como el dinero cambia también nuestra tranquilidad, nuestro miedo. Entonces, nada más son ejercicios para que veamos cómo el dinero mueve nuestras emociones y mueve nuestras ideas. ¿Vale? Entonces, vamos a estar revisando el dinero en el ámbito físico. En el ámbito físico me refiero a monedas, billetes, números, cuánto gastas, cuánto cuesta, cuánto necesitas invertir, cuánto te pagan, cuánto gastas en comida, cuánto cuesta tu celular, cuánto tienes en tu cuenta de banco, cuántos ceros tiene, ¿están números rojos o números azules? ¿Cuánto debes? Eso es lo físico. ¿Ok? Pero lo físico produce un ámbito emocional o una esfera emocional. ¿Cómo te sientes respecto al dinero? Angustiado, preocupado, desesperado, frustrado, intranquilo, desesperado, triste. Te sientes feliz, te sientes abundante, te sientes agradecido, te sientes en paz. ¿Y de qué depende esa emoción? ¿Depende del ámbito físico? O sea, ¿depende de la cantidad? Normalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar también ese ámbito emocional. Luego, el ámbito mental. Es tus pensamientos. ¿Qué piensas respecto al dinero? ¿Qué piensas respecto a lo que estás ganando el día de hoy? ¿Es poco, es mucho, es lo justo? ¿Qué piensas respecto a los precios? El precio de la gasolina, el precio del huevo, el precio del aguacate, el precio del limón, el precio de la ropa, el precio de los viajes. ¿Qué piensas respecto a las tasas de interés, las tasas de rendimiento, si te gustan las inversiones? Los CETES, el Standard & Poor's, ya hablamos de temas más avanzados al final de las sesiones, pero ¿qué pensamientos te vienen a la cabeza cuando ves eso? Cuando ves a alguien exitoso o alguien económicamente abundante, ¿qué piensas? Decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si ves ahorita sales aquí a la calle, caminas por Mazarik y ves un Lamborghini amarillo, así de esos de fosforescente casi casi, y una camioneta Cadillac Escalade negra blindada siguiendo al Lamborghini? ¿Qué piensas del que va manejando el Lamborghini? Que tiene mucho, ¿y cómo lo consiguió? Ah, eso está bien, ¿no? Puede ser trabajando, pero muchos dicen, no, es hijo de papi, es un político, es narco, es facturero, es lava dinero. Entonces, ¿qué pensamientos vienen a nuestra mente respecto al dinero? ¿No? O, por ejemplo, más vale pobre, pero honrado o feliz. El dinero no cae de él, el dinero no se da en los, con dinero baila él. Oigan, ¿fuimos a la misma escuela o qué? Se saben todos los dichos populares del dinero. Esos son pensamientos que están instalados en nuestra mente desde pequeños. Aquí estoy trabajando como esclavo, o sea, hasta despectivo hasta cierto punto, ¿no? Pero fíjense cómo todos esos paradigmas, todas esas creencias están instaladas en nuestra mente y son creencias.
Entonces necesitamos reprogramar nuestra mente de acuerdo a lo que dice Dios. Ninguno de esos dichos viene en la palabra. ¿Okay? Algunos sí, o sea, como decía, el amor al dinero, ¿no? Pero no es el dinero, es el amor al dinero. El dinero en sí no tiene poder. Es como un martillo. Oye, no, el martillo es malo porque una persona asesinó a otra con un martillo. Bueno, sí, pero fue la persona que usó el martillo, que usó el instrumento, que usó la herramienta. Pero con el martillo construyes una casa, pones un cuadro. ¿Ok? Entonces, no se maneja solo, igual que el dinero. ¿Vale? Entonces no podemos decir que el dinero es bueno o es malo, depende para qué y cómo se utilice, ¿sale? Pero depende de nuestros pensamientos, nuestras emociones, y mucho tiempo yo estuve atorado aquí. Y digo atorado porque me volví experto en dinero, en inversiones y demás, me volví experto en detectar emociones y transformarlas y decir, a ver cómo me estoy sintiendo, y entonces medito o reprogramo mi mente. Tomé cursos para caminar en fuego, o sea, caminar en brasas al rojo vivo, descalzo totalmente. Yo decía, al principio cuando me invitaron a ese curso en Estados Unidos, yo dije, no, eso es falso. Y ya que llegué y vi que era real, pero nuestra mente tiene un poder tal que puedes hasta cierto punto controlar tu cuerpo. Ajá, con Tony Robbins. Y pasas y no te quemas. Y la segunda vez que fui dije, ya lo domino y no te quemas, no pasa. Y sí me quemé, ¿no? Porque sí es real. Entonces el tema emocional también y el ámbito mental, pues ese me apasiona. Yo soy muy racional y antes tenía sobrepeso y dije, voy a reprogramar mi mente y voy ahora a tomar agua y bajé 20 kilos en 3 meses y tal, ¿no? Pero de repente me quedaba en este punto. Y el problema con eso es que cuando dominas estas áreas, que es el famoso coaching el día de hoy, hay tendencias de nueva era, el enemigo se está infiltrando por ahí para decir, tú puedes, tú tienes el poder, descubre al gigante que llevas dentro. ¿Ok? Que no está mal si pones a Dios en primer lugar. El problema es que cuando quitas a Dios, pues alguien toma ese lugar. Y ahí surge en primer lugar el egoísmo. Ahí viene el caos porque el enemigo ocupa eso y dice, aquí está, ya pude quitar a Dios. Entonces, el enemigo es astuto y no va a decirte, no creas en Dios. Te dice, sí, cree en Dios, pero tú puedes, tus propias fuerzas. Estudia, dale con todo. ¿Ok? Ya no tienes que diezmar, no tienes que orar, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que leer la Biblia. Tú enfócate en lo tuyo. Y así caí en ese error por varios años y hasta que me di cuenta y Dios me rescató. Después de que les conté, bueno, yo me enojé con Dios porque me hicieron un fraude, pero fue un fraude que vino después de que yo tomé malas decisiones, ¿no? Por avaricioso, por querer ganar muchísimo más de lo que estaba ganando. Y me enojé con Dios y dije, ya, a ver, cada quien su camino y demás, ¿no? Y yo me dedicaba a dar conferencias de inteligencia financiera, hablando de cómo transformar tu economía, desde cambiar tus pensamientos para cambiar tus emociones y cambiar tus hábitos. Y si cambias tus hábitos, cambias tu realidad. ¿Ok? Y había personas que sí, que se comprometían y llegaban hasta cierto nivel. Y de repente Dios me empieza a buscar. ¿Cómo? Pues mis ingresos se vinieron abajo. O sea, si la empresa para la cual yo colaboraba quiebra y mis ingresos de 150,000 pesos mensuales de la noche a la mañana a cero. Y el problema con eso es cuando ya traes costos fijos, que deberías de llevarlos a cero también. Si se acaban los ingresos, pues dices, recorto gastos, dejo de pagar renta, vendo el carro, demás, pero normalmente no lo hacemos, sino queremos conservar el mismo nivel de vida y entonces empiezan las deudas. Además, como me hicieron un fraude, pues la empresa que yo soy dueño, pues terminó endeudada, terminó demandada, terminó en quiebra, cuentas canceladas y demás. Y entonces yo dije, ya, o sea, Dios me abandonó cuando había sido yo el que tomé malas decisiones y me alejé de Dios. Pero en eso, en su bondad, en su gracia, en su misericordia infinita, me empieza a buscar. Y yo hablo con un coach. Dije, no, yo necesito salir de este hoyo, estoy en depresión total, no salía de la casa, estaba ahí en el Xbox tirado en la cama todo el día. Me decía, necesito salir de este hoyo. Y fue mi esposa que dijo, pues, a ver, busquemos opciones. Y le hablé a un amigo que dijo, habla con Samuel porque anda muy mal. Y entonces me habla este amigo que es coach y estamos platicando. Y yo le digo, no, es que estoy así, me hicieron esto, bla, 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 bla. Y yo esperaba que me diera motivación y demás, ¿no? Make your move, los que saben de Tony Robbins.
Y no, me dijo, es que lo que te hace falta es Jesús. Y él no es creyente, ¿eh? Bueno, ya es creyente, no era creyente. O sea, cuando yo lo conocí, o sea, me habló y éramos amigos, pero no era creyente. Y entonces cuando dijo eso, de verdad se me doblaron las piernas, sentí como que la energía del cuerpo se me fue. Le contesté con groserías, porque le dije, no puede ser que tú me vengas a hablar de Dios. Cuando yo lo conozco, o sea, según yo conocía mucho a Dios, pero me alejé por temas de dinero. Y entonces ya casi casi le colgué y sí me quedé como muy tocado, pero dije, está muy raro esto. 2 meses después me invitan a dar una conferencia de inteligencia financiera. Me dicen, oye, nada más que es en Atizapán. Dije, no tengo tema, porque me gustaba dar esas conferencias, ¿no? Y además eran parte de un negocio, entonces también podía haber ahí una retribución económica. Me invitan, me dicen, es en tal lugar, ya buscamos, veo una puerta grande de lámina, toco, abren, entro y así en el fondo veo con letras enormes con focos, Jesús. Era una iglesia. Y yo como, a ver, espérenme aquí. Sí, aquí ya está el proyector puesto y a ver, explícanos de finanzas porque es un tema importante. El pastor contador había sido CFO de varias empresas grandes en México. CFO es director financiero. Ese es un término que es Chief Financial Officer. Entonces, Financial Officer. Es un rango muy alto en una empresa corporativa, o sea, es un nivel abajo del director general, ganaba muy bien, pero ahora era pastor. Y entonces me invitó a dar una conferencia de inteligencia financiera, de finanzas personales, y nos hicimos muy amigos. Y para no hacerles más el cuento largo, luego les sigo contando la historia. Un día nos vimos por aquí cerca a comer unos tacos y le digo, ¿qué crees? Así porque nos quedamos bien, estábamos mi esposa y yo. Y le digo, justo fue, porque estábamos en un restaurante de tacos, y le digo, justo fue en este edificio donde firmé unos papeles que no debía haber firmado. O sea, y años después estaba ahí con el pastor, ¿no? Y me dice, no, pues tenemos que orar, porque cuando firmaste esos documentos para ti, creíste que firmaste un papel y que fue algo físico, pero había algo emocional, tenías la avaricia, había algo mental y obviamente había algo espiritual. Y lo que firmaste fue una atadura espiritual, una esclavitud, y por eso estás como estás. Y entonces dije, pues órale a orar, ¿no? Y ahí estuvimos orando. Y fue un proceso, no fue de la noche a la mañana, pero lo que pasó después de esa oración fue que Dios me regresó la paz, porque yo vivía sin paz. O sea, todo era preocupación, sonaba el teléfono y yo decía, me van a embargar. O sea, tocaban el timbre y yo decía, ya, o sea, ahorita me quitan todo. Eh, para todo era cómo gano más y tenía una incertidumbre de cualquier cosa. En cualquier negocio siempre quería sacar ventaja porque sentía que no me alcanzaba. Siempre regateando a más no poder, pero por escasez. Entonces era una angustia de vivir todo el día pensando en que no tenía dinero. Y era mental nada más, era emocional. Y entonces cuando Dios me libera de eso, regresa la paz. Aunque hemos tenido también situaciones de altas y bajas y de repente vino una etapa de prosperidad, llegamos a Más Vida, que también fue una bendición, porque de repente ya estaba yo con este pastor en Atizapán. ¿Y a qué hora es? Me piqué. 5 minutos termino. Y gracias. Y ya después de un año de estar ahí en sanación y demás, siento en mi corazón que ya era momento de servir, de hacer ya, o sea, de decir, no, ya, regresé con Dios, Él me atrajo de vuelta, varias predicaciones, entre ellas una que se me quedó muy grabada cuando Jesús estaba en la barca durmiendo y los apóstoles, sus discípulos, de toda la confianza que veían a Jesús haciendo milagros, asustados por la tormenta, creyendo que iban a morir. Y entonces van y despiertan a Jesús. Y Jesús les reclama, ¿por qué me despiertan, hombres de poca fe? Y entonces ahí me cayó el 20, que Dios nunca me abandonó, que fui yo el que se alejó y que creyó que Dios no estaba, pero que Él siempre me había estado cuidando. Y entonces le hablo con el pastor, le dije, ya quiero servir. Y esa misma semana me dice mi esposa, oye, por aquí cerca nos han invitado a una iglesia, está a 1.5 cuadras de donde vivimos, ¿por qué no vamos un miércoles? Y pues órale, vamos. Y cuando llegamos al campus de aquí de Ciudad de México, de Más Vida, el pastor estudió conmigo la preparatoria y la carrera, estudiamos la misma carrera, en la misma escuela los dos. Y entonces también fue para mí un golpe porque en mi creencia, yo siempre en el tema espiritual había estado solo.
Dije, es que no tengo a nadie, estoy yo solo y demás, y ahora si Dios me abandonó, pues ya no tengo a nada. Y entonces ahí empezamos a servir en Más Vida y ya. Lo demás es historia. Una vez nos dicen, estábamos en grupos pequeños y más también como de liderazgo y demás, y dicen, estamos pensando abrir un grupo de finanzas, pero no tenemos quien lo dé. Y yo como que empecé a sentir, ¿no? Y yo ahí callado. Y yo, no, pues quién sabe quién podrá. Y nadie se proponía, entonces ya me acerqué y pues yo podría hacer. Y me dijeron, pues órale, adelante. Y yo, no, pero ¿quién más? No, ya está tú. Y así es como surgió este grupo pequeño y ahorita ya es la tercera temporada, gracias a Dios, por su gloria, para Él sea todo el reconocimiento y pues buscando que, como decía mi esposa, que haya milagros, ¿no? Yo sé que cuando estamos dentro del hoyo, no vemos la esperanza, no vemos la solución, no vemos para dónde, no hay forma de solucionarlo, pero eso es un engaño del enemigo. Eso es un velo que nos pone para creer que no hay esperanza. Cuando te lo quitas, te das cuenta que el dinero va y viene. Y que hay cosas mucho más importantes y que somos mucho más valiosos que el dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir tocando en las próximas sesiones cada uno de estos puntos. Y termino con lo siguiente. Hay un doctor que se llama Larry Burkett. Él es creador de una empresa que se llama Christian Financial Concepts, conceptos financieros cristianos, y dice, la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo cómo el aspecto físico es una manifestación del aspecto espiritual. ¿Sale? Entonces, el tema de angustia y de preocupación por el dinero. Revisamos rapidísimo la hojita. Gracias. Porque algunos conceptos se pueden quedar ahí. Entonces, el primero ya vimos, según la Biblia, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, o a Dios y al dinero. Número 2, una de las metas principales del grupo pequeño es comprender cómo Dios ve el dinero y qué quiere para nuestra vida. Número 3, cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, en lugar de en Dios, estamos cayendo en un error y en un lazo espiritual. En un error y en una trampa o en un lazo espiritual. 4, este grupo busca ir más allá de estrategias financieras. Quiere transformar nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra mentalidad sobre las finanzas. Nuestro entendimiento sobre las finanzas. Son sinónimos. 5, el dinero no debe ser nuestro señor, sino un medio, un instrumento, como dijo Raúl, una herramienta, un utensilio, un esclavo. Dicen que el dinero es el mejor esclavo, pero el peor maestro. ¿Ok? Sí, luego lo busco. Ahí me pasa. Ajá. Era como ser esclavo del dinero. Sí, o sea, si tú no te pones, tú debes ser señor del dinero, que el dinero no sea tu señor. Exacto. Correcto. 6, Dios no quiere que vivamos esclavizados al dinero, sino que vivamos en verdadera libertad financiera. ¿Okay? Y vamos a ver la libertad financiera, porque libertad financiera en términos físicos, pues es que tus ingresos pasivos sean mayores que tus gastos. Vamos a ver eso, porque es importante. Pero la verdadera libertad es no depender del dinero. La verdadera libertad, se los dejo ahí de tarea, es que el dinero sea como el oxígeno. ¿Necesitas oxígeno? Sí. Todos los días. Es el bien material, físico, que más necesita el ser humano. Pero no estás en búsqueda de, porque está abundante, igual que el dinero, igual que la comida, igual que el vestido, igual que cualquier cosa. ¿Quién de ustedes se ha preocupado del oxígeno? Nadie. Así, porque está igual que el dinero.
Ahorita yo pedí dinero y ven cómo rápido juntamos. Ya está bien, o sea, Exacto. porque llegue. Esa es la verdadera libertad financiera. Confiar en Dios, que así como nos da oxígeno, nos va a dar todo lo que necesitemos. Si nos da el oxígeno, pues también nos va a dar dinero. 7. Una vida financiera saludable desde la fe implica confiar en que Dios es nuestro verdadero proveedor. 8. Nuestra relación con el dinero puede afectar también nuestra relación con todos, no así con Dios, pero realmente con todo mundo, ¿no? La principal razón de divorcios es el dinero. Sí, porque cuando no hay dinero, se te cae. Y no te creas, también cuando uno empieza a ganar más que el otro, también. El egoísmo. Exacto. 9. Para crecer en este tema necesitamos vulnerabilidad y disposición a ser, ¿cómo? Transformados, a ser humildes, a ser honestos. Ya en la siguiente sesión hablaremos de algunos engaños, porque va a haber confrontación. Cuando hay confrontación, nuestro ego quiere defenderse. O sea, siempre va a decir, no, yo estoy bien, tranquilo, no pasa nada. Pero aquí no. Hay que ser humildes y honestos. Y 10, las decisiones financieras que tomamos deben alinearse con los mandatos, las ordenanzas, los deseos, los anhelos, la voluntad de Dios y no solo con nuestros deseos. Muchas veces por nuestros deseos, nuestras metas, nuestros proyectos, dejamos a Dios de lado. Y ahí es donde estamos sirviendo al Dios del dinero. ¿Ok? Sí, o sea, poner a Dios en primer lugar. Esa es la clave. ¿Vale? Entonces terminamos. ¿Le puedes dar clic rapidísimo, por favor? Un último versículo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las conductas y las costumbres de este mundo en cuestiones de dinero? No pagar impuestos, transar, el que no tranza no avanza, ¿ok? Dar gato por liebre, de acuerdo al sapo de la pedrada. Entonces dicen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo nos va a transformar? Al cambiarles la manera de pensar, ¿ok? Por eso vamos a hablar del ámbito mental. Entonces aprenderá a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Muy bien, hay que pasar lista escaneando este QR, ya sea que estés aquí presencial, si estás por Zoom, ahorita les pongo el link en el grupo de WhatsApp también para que lo puedan pasar lista. Y si estás viendo la grabación, también puedes pasar lista. Si no te registraste en Church Center, te va a pedir tus datos, no te preocupes. Si ya estás registrado, te debe de encontrar y simplemente dices cómo estás tomando lista, ¿vale? Con la cámara. Sí, te van a mandar a WhatsApp, mandas ese mensaje y con eso pasas lista. Ah, perfecto. Esa fue confirmación de asistencia, hay que pasar lista, ¿no? Digamos. Esto nos lo piden por estadística. Sí, es el mismo. Ajá, nada más ponle enviar y sirve también para pasar lista aquí. Dudas, preguntas, si gustan las pueden poner en el chat de WhatsApp también. Ahí con gusto vamos a estar respondiendo cualquier pregunta. Y pues felicidades por su primera sesión. Espero no haberlos asustado demasiado. Se vienen cosas muy buenas. Pónganlo en oración, pongan en oración sus vidas, que Dios hable a sus mentes, hable a sus corazones, que Dios nos esté utilizando a mi esposa y a mí, que traiga más personas que estén buscando esa sanidad en temas de finanzas, de dinero, y se vienen cosas importantes la próxima semana, ¿vale? Entonces, pues que pasen excelente noche los que están por Zoom, los que estamos presencialmente, tenemos algunos bocadillos por ahí. Entonces, buenas noches, hasta luego. Bye, bye.